las negociaciones con el fondo van a ser hechas exactamente como lo hubieran sido de seguir yo como ministro, porque van a hacerlas las mismas personas. Incluso Roque Fernández siempre estuvo muy involucrado en las negociaciones con el fondo y además conoce a la perfección este tema, y además el Ministerio de Economía cuenta con funcionarios técnicos, además de los funcionarios políticos, muchos de los cuales seguramente continuarán en sus funciones para llevar estas negociaciones con el fondo. Y yo descuento que no va a haber ninguna dificultad, porque respecto de la meta del del segundo trimestre, obviamente vamos a tener que pedir un waiver, porque hemos excedido la meta de gasto y también la meta de déficit, pero ya hemos adoptado las medidas para que se puedan cumplir con las metas para los próximos trimestres. Y si el fondo constata eso, no va a tener ningún inconveniente en dar la luz verde para que Argentina pueda seguir consiguiendo normalmente financiamiento. Otra pregunta muy breve. Sus palabras hoy día, en alguna forma, me suena más como uno de los políticos que un economista. Mi pregunta es, en el futuro, ¿cómo va a tratar los temas de justicia, seguridad y salud? ¿En qué forma? En forma muy profesional, estudiándolos con seriedad. Voy a utilizar todos los conocimientos profesionales que tengo como economista, porque hay muchos aspectos de la seguridad, de la justicia, de la salud, que tienen que ver con la economía, que son cuestiones de organización, de financiamiento, pero voy a tratar también de promover equipos multidisciplinarios en esta materia y además buscar experiencias de otros países, porque son temas de gran actualidad, no muy estudiados. Y bueno, yo lo he dicho varias veces, mi hija se va a enojar que lo repito aquí, pero por ejemplo, cuando me piden algún consejo mis hijos respecto de qué estudiar, yo no le digo estudien macroeconomía o teoría de la inflación o problemas fiscales o problemas monetarios. Eso está requete trillado y en cualquier libro de texto uno ya en los principios de economía sabe lo que hay que saber sobre esas cuestiones. Sí le recomiendo estudien economía de la salud, estudien problemas de administración de justicia y los aspectos económicos de la administración de justicia, si es que les pudiera dar ese consejo, pero concretamente a mi hija mujer, que ha tenido que escribir un trabajo final, le recomendé que estudiara el tema de economía de la salud, porque esos son los temas del futuro, esos son los temas sobre los que conocemos poco y tenemos que conocer mucho más para saber cómo aportar soluciones. Carlos Arbía, de la radio Rock and Pop. Dos preguntas, señor ministro. La primera es si usted piensa que el presidente Menem le hubiera pedido igualmente la renuncia si los números de la convertibilidad fueran buenos. Hablo, no hubiese tanto desempleo, no habría tanto déficit fiscal. Yo no creo que el presidente me haya pedido la renuncia porque los números de la convertibilidad no sean buenos, porque yo creo que cualquier persona que tiene experiencia en lo que es pasar de una economía como era la Argentina en la década de los 80 a una economía como la que tenemos hoy en nuestro país, no puede menos que calificar de un éxito espectacular, pocas veces visto en el mundo, lo que hemos logrado. Yo no creo que me haya pedido la renuncia por eso. Yo creo que me pidió la renuncia porque consideró que yo ya había cumplido un ciclo, como él lo dijo. Obviamente ya estaba desgastado, sobre todo porque cada vez que yo decía A, el Congreso, empezando por los bloques justicialistas de senadores y diputados, decían B. Entonces, obviamente, yo ya no podía ayudar. Imagínense, si yo hubiera podido hacer lo que en el 91 logré cuando fui con la ley de convertibilidad, el día 14 de marzo de ese año, y logré que el día 28 de marzo, un día sábado, los senadores la transformaran en ley para que entrara en vigencia el 1 de abril. Y era nada menos que el cambio del régimen monetario de la Argentina, que por supuesto, de una manera mucho más precaria y elemental, había tenido que hacer por decreto de necesidad y urgencia el gobierno de Alfonsín cuando lanzó el Plan Austral. Obviamente, el caballo de aquella época, en su capacidad de persuasión y de relación con el Congreso, no tiene nada que ver con este caballo desgastado después de 5 años y medio de gestión. Y
yo creo que el presidente Menem fundamentalmente evaluó que era mejor que hubiera un nuevo ministro para esta relación que es la más compleja de todas en un momento como este, que es la relación con el Congreso. La segunda pregunta, ministro. Usted habló de ministros que en la historia económica argentina llegaron luego a presidentes. Bueno, yo le quiero preguntar si usted en el futuro... No hablé de ninguno de ellos. Se va a presentar, Avellaneda, sí. Se va a presentar como candidato a presidente de la Nación. Bueno, ustedes se han encargado de divulgar las muy pobres encuestas de popularidad. Así que, ¿qué valor político tengo yo? Si yo tuviera aspiraciones políticas de presentarme a una elección o algo por el estilo, ¿usted se cree que yo hubiera en el Banco de la Nación explicado que teníamos que cortar las asignaciones familiares a la gente de más de 1.000 pesos o que teníamos que gravar aquella parte del salario que se pagaba con ticket canasta, cuando podría haber hecho que el ministro de Trabajo, que en realidad había proyectado las medidas, lo hiciera y yo hacerme el distraído? No, mi objetivo fue, en este periodo de mi vida, cumplir con una responsabilidad muy elevada, que era la de conducir la economía del país. Estoy muy orgulloso de haberlo hecho y nunca tuve ninguna especulación política, ni me interesaron lo que decían las encuestas. Así que ese tema de qué planes políticos tengo, ninguno. Sí me gustaría, si tengo años de vida y si tengo capacidad como la tenía 30 años atrás y ahora más experiencia, hacer un aporte, como creo haber hecho en economía, hacerlo en estas nuevas áreas que creo que son el gran desafío que todavía tenemos, no solo en Argentina, sino en casi todos los países de América Latina.